Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde desenterramos las historias más oscuras y fascinantes que el tiempo ha intentado olvidar. Hoy los voy a guiar por los pasillos silenciosos de uno de los cementerios más icónicos y espectaculares del mundo, el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Entre sus mausoleos majestuosos y estatuas que parecen susurrar secretos, yace una historia que ha helado la sangre de generaciones. Esta es la trágica, espeluznante leyenda de Rufina Cambaceres, la joven que, como dicen, murió 2 veces. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafía la tranquilidad de la muerte misma. Para entender esta historia, debemos viajar en el tiempo, a principios del siglo XX. Buenos Aires, año 1902. La ciudad, conocida como la París de Sudamérica, es un epicentro de riqueza, cultura y progreso. La alta sociedad porteña vive una época dorada, entre bailes de gala, óperas y mansiones palaciegas. Y en el corazón de esta élite deslumbrante, una joven brilla con luz propia en Rufina Cambaceres, hija del famoso escritor Eugenio Cambaceres y la bailarina italiana Luisa Bacchici. Rufina era la personificación de la belleza y la gracia. A punto de cumplir sus 19 años, su vida parecía un cuento de hadas. Tenía todo lo que una joven de su clase podría desear en estatus, una inmensa fortuna familiar y un futuro que se extendía ante ella, lleno de promesas y felicidad. Pero el destino, en su crueldad impredecible, le tenía preparada una sorpresa macabra, precisamente para el día de su celebración. Llegó el 1 de mayo, el día del 19º cumpleaños de Rufina. La mansión Cambaceres era un hervidero de actividad. Los sirvientes se apresuraban, preparando los últimos detalles para la gran fiesta de esa noche. Rufina, emocionada, se preparaba en su habitación para asistir primero a una función de ópera antes de su gran celebración. Se vistió, se arregló, y mientras la tarde avanzaba, algo terrible sucedió. Un grito desgarrador, agudo y lleno de pánico, atravesó el silencio y la opulencia de la mansión. Los empleados, alarmados, corrieron hacia la habitación de Rufina. La encontraron en el suelo, inmóvil, pálida, sin signos aparentes de vida. El caos se apoderó de la casa. La familia, desesperada, llamó a los médicos más reputados de la ciudad. 3 doctores examinaron a la joven, buscando un pulso, una respiración, cualquier señal de vida. Pero no encontraron nada. Perplejos y sin una explicación clara, diagnosticaron la causa de la muerte como un síncope cardíaco, un ataque fulminante al corazón. La noticia cayó como una bomba en la alta sociedad de Buenos Aires. ¿Cómo era posible? Rufina, tan joven, tan llena de vida, se había ido de un momento a otro. El luto y la incredulidad envolvieron a la ciudad. El protocolo de la época, especialmente en las familias adineradas, dictaba un entierro rápido. La pena era inmensa, y la familia, devastada, organizó un funeral suntuoso, pero apresurado. El cuerpo de Rufina fue preparado y colocado en un ataúd de lujo. Un cortejo fúnebre solemne recorrió las calles de Buenos Aires hasta llegar al cementerio de la Recoleta. Allí, en el imponente mausoleo de la familia Cambaceres, fue depositado su cuerpo. Entre los fríos mármoles y las estatuas que vigilaban el descanso eterno de los muertos, la pesada puerta de la cripta se cerró con un eco definitivo. La tumba de Rufina quedó sellada, y con ella, el inmenso dolor de una familia rota. Para todos, ese era el final de la historia. Una tragedia, sí, pero un final. Sin embargo, no podían estar más equivocados. Este no era el final del calvario de Rufina. Era, terroríficamente, solo el comienzo de su verdadero horror. La parte más oscura de su leyenda estaba a punto de empezar. Pocos días después del entierro, la aparente paz del cementerio fue perturbada. Un cuidador, mientras hacía su ronda habitual entre las tumbas y mausoleos, notó algo extraño, algo que le puso los pelos de punta. Al pasar por el panteón de los Cambaceres, vio que algo
no estaba bien. La tapa de mármol del ataúd de Rufina estaba ligeramente desplazada. Al principio, pudo haber pensado que era su imaginación o un simple asentamiento de la estructura. Pero al acercarse, vio algo más: arañazos frescos y marcas de forcejeo en la superficie. El corazón se le aceleró. Algo terrible había ocurrido. Asustado, pero cumpliendo con su deber, alertó a la familia y a las autoridades del cementerio. Con el corazón en un puño, procedieron a abrir el mausoleo. Lo que encontraron dentro superaba cualquier pesadilla. Al levantar la pesada tapa del féretro, el verdadero horror se desató ante sus ojos. Rufina no estaba como la habían dejado. Su cuerpo había cambiado de posición. Sus manos, antes delicadamente dispuestas, estaban ahora crispadas, con las uñas rotas y ensangrentadas. Pero lo peor estaba en el interior del ataúd. El forro de seda que lo recubría estaba completamente desgarrado, hecho jirones, como si un animal desesperado hubiera intentado salir. La terrible verdad era innegable. A Rufina no estaba muerta cuando la enterraron. Imaginen la escena. Rufina despertó de un profundo estado de catalepsia, una condición médica rara que suspende las funciones vitales, haciendo que una persona parezca muerta. Despertó en la oscuridad más absoluta, en el silencio más profundo. Al principio, confusión. Luego, la terrible comprensión. Estaba atrapada en un espacio diminuto, dentro de una caja de madera, a 2 metros bajo tierra. Piensen en su pánico, en el terror puro que debió inundarla. Sus gritos, ahogados por la madera y la tierra, nunca llegarían a nadie. Su lucha desesperada, arañando la seda, golpeando la tapa con sus últimas fuerzas, fue inútil. La prisión de madera y lujo se convirtió en su tumba real. Allí, sola, en la oscuridad sofocante, Rufina Cambaceres murió por segunda vez, pero esta vez fue una muerte real, lenta y agónica, causada por la asfixia y el puro e inimaginable terror de su situación. Su peor pesadilla se había hecho realidad de la forma más cruel posible. La noticia de este espantoso suceso se extendió como la pólvora, pero no en los periódicos de la época. La familia, avergonzada y horrorizada, intentó silenciar la historia, pero era imposible contener un relato tan macabro. Se convirtió en una leyenda urbana, un secreto a voces, susurrado en los cafés, en los salones y en los oscuros pasillos de Buenos Aires. La gente se preguntaba, ¿qué pudo haber causado ese primer ataque de catalepsia? Aquí es donde la leyenda se adorna con más detalles. Algunos dicen que verídicos. Una de las teorías más extendidas y dramáticas apunta a un devastador secreto familiar. Se rumorea que justo antes de su ataque, Rufina escuchó una conversación que la destrozó. Supuestamente, descubrió que su propio prometido mantenía una aventura secreta, nada menos que con su madre, Luisa. La conmoción de semejante traición, de las dos personas en las que más confiaba, habría sido tan brutal que su corazón, figurada y literalmente, se detuvo. Otros relatos sugieren otras causas, pero esta versión, cargada de drama y traición, es la que ha perdurado con más fuerza. Nunca sabremos con total certeza qué provocó su colapso. Y ese misterio solo añade una capa más de oscuridad a su historia. Hoy, si visitas el cementerio de la Recoleta, encontrarás la tumba de Rufina Cambaceres. Es un lugar que no pasa desapercibido. Para honrar su memoria, y quizás como una forma de pedir perdón por el horror que vivió, su familia encargó una estatua de tamaño natural que adorna su mausoleo. Es una obra de arte impresionante y profundamente inquietante. La escultura representa a Rufina, joven y hermosa, vestida con la elegancia de su época. Pero lo más escalofriante es su pose. Tiene una de sus manos apoyada en el picaporte de la puerta de su propia tumba, como si estuviera intentando abrirla desde dentro, o quizás dudando si entrar. Es un recordatorio perpetuo y silencioso de su espantoso final, un monumento a la joven que despertó en su propia tumba. La estatua parece mirar a los visitantes, congelada en el tiempo, en el umbral entre la vida y la muerte.
un símbolo eterno de su trágica lucha. Y así concluimos nuestro viaje a las profundidades de esta historia macabra. La leyenda de Rufina Cambyses nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Es una historia de belleza, traición y un horror inimaginable que sigue resonando en los muros del cementerio de la Recoleta. Gracias por habernos acompañado en esta exploración de lo oscuro y lo desconocido. Si te fascinan estas historias que se esconden en los rincones olvidados de la historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de nuestros futuros viajes a lo inexplicable. Déjanos un comentario con tus impresiones sobre esta historia o si conoces alguna otra leyenda que te gustaría que contáramos. Nos vemos en la próxima tumba.